Profesora, buenas Luis tardes. Ángel Hernández, Lo ya que está pasa con es que yo nosotros. Luis Ángel, en el Sí, seguro a presente. las 4 y quería decirle que si me podía salir a las ¿me 3 y puedes media indicar, por para favor, que pueda alcanzar a llegar. qué función tiene un electrodo? El electrodo es la de... Electrodo, ok. De esta variable que estamos revisando. ¿Es la que recibe la información del buffer? Sí, de la solución que estamos midiendo. ¿Qué medimos? El pH. Sí, lo dibujaste y le pusiste como una, bueno, en realidad es una membrana, pero es como una tipo burbuja. Sí. Ahí lo tienes. Ese es el electrodo. Sí. Ese es el electrodo. ¿Qué tiene adentro esa membrana, Luis, que dibujaste ahí? Sí, tengo de ese buffer interno, le puse que es 3 mols sobre litro. Esa es una unidad de concentración. ¿De quién? Sí. ¿De qué? ¿De la sustancia o del buffer? Bueno, ahí debemos de tener una concentración, pero es una sal que es el cloruro de potasio. A ver, chécalo, lo debes de tener. KCl, Ah, sí. cloruro de potasio. Entonces, una sal. Dentro del mantenimiento de estas membranas, ¿qué debemos de hacer, Luis? ¿Qué debemos de cuidar para que no se cristalicen esas sales y ya no pueda hacer la detección o la medición de este pH? ¿No, Luis? No lo escuché. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar lo que es este electrodo, esta membrana que contiene en la parte interna esta sal que acabamos de comentar? Sí. ¿Qué cuidado debe de tener? Porque como es una membrana, es de un vidrio, pero si yo la manipulo y empiezo, por ejemplo, a frotar, dijimos, si yo empiezo a frotar, voy a generar cargas ahí, puede quedar residuos también en esa burbuja, y todos estos factores me pueden afectar la siguiente medición de pH. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Luis? Yo creo que mantenerlo en un lugar donde no esté cerca de altas temperaturas. La temperatura sí juega un papel importante por la disolución que decíamos, la disociación que se va a dar de la molécula del agua para tener estas cargas o estos iones, cationes y aniones, y las cuales pues vamos a estarlas censando con este electrodo. Pero aparte de eso, o sea, la temperatura sí es un factor, ¿eh? Un factor que también tendremos que estarlo midiendo en nuestra muestra líquida. Pero aparte de eso, hay algo más, Luis. Otro factor ¿no es el de limpiar con agua destilada? Nuestro Sí, electrodo. ese es parte de la limpieza, agua destilada. Sí. ¿Qué más? No recuerdo eso, no me recuerdo estas dos. ¿Nada más? Profesora, Sí. ayer lo que estábamos comentando, como había mencionado Luis, era lo de la destilada, también era limpiar cuidadosamente con un paño para lo que son los elementos que son de laboratorio, que van a ser usados de manera intermitente. Para las cuestiones de los instrumentos que están conectados en proceso, que tienen una función constante, lo que tenemos a nuestra disposición lo que es la limpieza por ultrasonido, con cepillos, pero esta vez son un poco agresivas para lo que es nuestro electrodo. Así que se recomienda que se use algún equipo de desmonte rápido para limpiar rápidamente y con cuidado, claro está, a nuestro electrodo y volverlo a montar en línea. Sí, hay que enjuagarlo muy bien. Otro sistema de limpieza no es tan recomendable porque sí podemos hasta dañar nuestro propio electrodo, esa burbuja que tenemos ahí. Entonces, sí hay que generar esa limpieza sin llegar tampoco a frotar porque ahí voy a generar cargas
Y recordemos que entonces el funcionamiento de este electrodo es atraer las cargas, pero correspondientes a las concentraciones de los iones hidrógeno para determinar ese valor correspondiente al pH. Por eso hay que tenerlo pues, en las mejores condiciones. Es delicado el generar la limpieza, pero sin embargo, bueno, no es imposible, nada más hay que tener esos cuidados para evitar una mala lectura provocada por dejarle hasta residuos sólidos de alguna otra muestra que se tomó el valor de pH, o generar esas cargas, ¿no?, que puedan tener al frotar. Entonces sí hay que nada más tener cuidado con esto y siempre mantenerlo hidratado. Recordemos que adentro tenemos la sal, entonces si se queda sin agua, empieza a evaporarse esa agua y pues al final se va a secar, a cristalizar, y lo que no queremos es eso. Siempre debe de estar húmedo esa burbuja, por lo tanto debe estar siempre inmerso tocando el líquido, o bien si no está funcionando el instrumento, lo tengo que colocar en pequeños recipientes que contengan simplemente agua como protección que deben de tener. Muy bien, entonces vamos a continuar. Cristian, Alberto. ¿No está, Cristian? Sí. Cristian, buenas tardes. Hola. Cristian, el día de ayer revisamos, ustedes anotaron igual, diferentes fluidos a los cuales se tiene que medir el valor de pH, pero dentro de estos ejemplos que colocamos, ¿qué otros fluidos tú consideras que a nivel industrial tendremos que estar pensando midiendo el pH y además hasta controlándolo? A ver, bueno, no notamos, en los ejemplos no estaba el agua que, por ejemplo, no sé, se ocupe para algún proceso. Como, no, es que para la caldera no ocuparíamos la medición de pH. A lo mejor alguna solución que sea como para algunos tipos de jabones que entran que entran ya para formar lo que es el jabón, la base, digamos, que no tenga tanto pH. Igual en la industria de la leche, ¿no? Se tiene que estar midiendo. Sí. ¿Qué otro producto consumes, Cristian? Que sería, yo creo que si lo hacen como control de calidad, estar verificando ese valor de pH. ¿Pero qué productos tú consumes? Que yo consuma. No. ¿No, Cristian? Pues es que estoy pensando como qué producto, así que de todos los que llegamos a consumir día a día, ¿no? Sea el adecuado. Sí. Pienso en varios, pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor, el alcohol y todo eso. Bueno, los refrescos, pero los refrescos ya los habíamos mencionado, que sí es una medida de pH. Pero no tengo así como que en específico algún producto que usted necesite. A lo mejor el yogur, por ejemplo, Ok. tiene cierto grado de acidez. Los jugos ya los habíamos mencionado. Productos de limpieza que tú mencionas, igual es correcto. Pueden estar midiendo sus valores de pH también. ¿Algún otro fluido que podamos utilizar o en la industria para poder medir esos valores de pH? ¿Algunos otros que se les ocurra a ustedes, jóvenes, o que consideren que sea necesario medir ese valor de pH? Profesora, Sí. también estaría lo que es la pasta de dientes, podría ser la mayonesa, podría ser los cosméticos, los lápiz labiales también, los dulces, los chicles, casi todo lo que se pueda comer, me imagino. También pues todo lo que son los instrumentos de limpieza, el fabuloso, detergente, ese tipo de cosas. Todos estos fluidos, sí,
que nosotros podemos o estamos en contacto con estos líquidos sólidos, porque pues finalmente nosotros los vamos a manipular y en ciertas ocasiones pues igual vamos a ingerir. Entonces tendremos que estar cuidando bien estos valores correspondientes. Habrá fluidos a los cuales sí es recomendable tener cierto grado de basicidad o algunos otros cierto grado de acidez también, entonces tengo que cuidar eso. Y ahí entra la parte de medir esta variable y no solamente sino llegar hasta controlar. Ariel, ¿quieres mencionar algo? Ay, no, profesora, perdón, creo que se me activó mi micrófono. Okay. No te preocupes. También dentro de eso de la medición del pH entra todo lo que es el cuidado de la piel y todo eso, ¿no? Cosméticos, medicamentos, sí. Sí, todos estos productos, hay personas que son muy sensibles, ¿no? A ciertos colores, tal vez, ciertos polvos que se manejan. Entonces, todo eso está relacionado con esta parte, ¿no? De grado de acidez o basicidad que tiene. Obviamente, dentro de la parte de cosméticos, pues ahí se manejan grasas, ceras y un montón de cosas para poder fabricar estos productos, pero que al final sí van a estar en contacto directo con la piel y de alguna manera pues hay que estar midiendo esos valores correspondientes al pH y sobre todo a veces hasta encontramos en las etiquetas esos valores o por lo menos parte del material que se utiliza y llegamos a veces a ser alérgicos hasta los tipos de materiales o materia prima que llegan a utilizar o hasta los colores, ¿no? Pero es la piel sensible que tenemos y además también por la presencia de otras cosas, pero dentro de ellas está este valor correspondiente de pH. Muy bien, bueno, vamos a continuar, jóvenes, y vamos a ver el siguiente video. Este es de la empresa Endres & Hauser, para ver el funcionamiento de estos electrodos para determinar el valor de pH. Ya vimos parte de ello, pero vamos a continuar y complementar nuestra información. Entonces, véanlo, por favor. Many liquids are essential in our daily life. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical properties. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is pH measurement according to the potentiometric principle. The principle can be traced back to 1909, when the Danish chemist Søren Sørensen introduced the so-called hydrogen ion exponent pH+, to describe the concentration of hydrogen ions in a solution. This was the basis for the development of the conventional pH scale. In 1889, Walter Nernst formulated the Nernst equation that for the first time related electrical voltage to ion concentration. The Nernst equation derived for pH is the physical basis for pH measurement according to the potentiometric principle. Potentiometric pH measurement is the measurement of a potential difference using so-called glass electrodes or non-glass electrodes. In the case of glass electrodes, the pH-sensitive element is a glass bulb that is fused to the end of a glass tube. The electrode is filled with a neutral potassium chloride solution buffered at pH 7 and contains a silver chloride wire that forms the electrical connection. The reference system is located in the outer glass tube and also consists of a silver chloride wire in a potassium chloride solution. A so-called junction protects the reference system from the medium to be measured without disconnecting the electrical connection between them. The pH value is calculated from the potential difference between the reference system and the measuring system. Let's take a closer look at the pH-sensitive glass bulb to understand how this potential difference is formed.
Diluted hydrochloric acid, for example, contains large negatively charged chloride ions and small positively charged hydrogen ions. When the pH sensor is immersed into this acid, the hydrogen ions are able to penetrate the boundary area of the glass membrane, the so-called gel layer. The considerably larger chloride ions remain in the solution. The result is a charge separation. The same process occurs on the inside of the sensor with the neutral solution buffered at pH 7 that has a constant concentration of hydrogen ions. If the hydrogen ion concentration, hence the pH value, on the inside differs from the concentration on the outside, a measurable potential difference forms. If the hydrogen ion concentration on the inside is lower than on the outside, as shown here, the measured solution is acidic with a pH value lower than 7. If the hydrogen ion concentration is identical on both sides, no potential difference forms and the measured solution is neutral with the pH value 7. The measured solution is basic if the hydrogen ion concentration inside the glass bulb is higher than in the measured solution. pH measurement with non-glass sensors is based on so-called ion-selective field effect transistors, short ISFET. They use a MOS transistor arrangement, which contains a pH-sensitive layer instead of a metal gate. Positive hydrogen ions forming at this layer cause the charge to be separated on the other side. As a result, the area between source and drain becomes conductive. The resulting flow of current is in direct proportion to the pH value of the medium. Just like the glass sensors, the ISFET sensor also needs a stable reference potential. The potential that forms at the ISFET can then accurately be measured against it. The reference system is also protected from the measured solution by a so-called junction. The potentiometric measuring principle by Endresen-Hauser enables highly accurate pH measurement for better product yields and less waste. We offer a solution for all applications, even in those industries that do not tolerate glass. For further information on liquid analysis and the latest pH sensor generation featuring MemoSense technology, visit the Vamos a ver Endresen-Hauser la YouTube channel producción, bueno, or cómo se hacen estos electrodos www.endres. y cómo es que se introduce esta parte de lo que es la sal y lo que es el buffer dentro de esa burbuja que tenemos ahí. Entonces, parte de la producción ahorita lo vamos a ver, pero espero que con esto vaya quedando un poquito más claro de lo que estamos platicando y cómo es que esa disociación se genera y esas cargas. Estos videos son bastante ilustrativos porque pues ahí ya aparecen nuestro elemento hidrógeno con nuestra carga, así como el OH, para poder ver físicamente lo que estuviese ocurriendo, que a nuestra simple vista pues no lo alcanzamos a percibir, pero sin embargo para eso son estos instrumentos o para eso se diseñan. Bien, vamos a ver la producción de estos electrodos. Por favor, vean el siguiente enlace.
Juan Menéndez. Pues ya vimos cómo se producen estos tipos de electrodos, sin embargo, pues hay muchas marcas, hay muchas compañías que se dedican igual a la fabricación de estos sensores, entonces dentro de ellas también está una que es Meter Toledo, entonces vamos a ver el siguiente video. Es parte igual de la producción de estos electrodos. ¿Terminaron? Listo, muy bien, José. Gracias, José. Entonces, vimos dos compañías totalmente distintas, pero sin embargo el proceso de producción es el mismo y sobre todo cómo se instala, cómo es que dentro de la parte tan pequeña que es esa burbuja que tenemos ahí, pues se hace igual el acoplamiento, ¿no?, que se requiere. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver una parte práctica utilizando estos electrodos. Son más sencillos los electrodos, pero bueno, finalmente sirven para medir lo que es el pH, donde vamos a ver las distintas soluciones y cómo es que lo manejan, pero ya a nivel laboratorio. Entonces, esto es algo sencillo, pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, por favor, vean el siguiente video. In this video, you will learn how to use a pH meter. pH meters can be small and handheld, or larger stationary pH meters. In this video, we will be using a stationary pH meter. The parts of a pH meter include the meter, the arm, and the electrode. The arm allows the electrode to be easily moved up and down into a beaker with a sample to be tested.
Prior to use, a pH meter should be calibrated using color-coded buffers of fixed pH. pH 4, 7, and 10 are standard. The first step in using a pH meter is to remove the protective cap from the electrode. The electrodes of the pH meter need to be stored properly, capped, and immersed in a storage solution to prevent them from drying out. Next, the electrode must be rinsed using distilled water. Various pH meters will have different procedures for calibration. To calibrate your pH meter, you will need to review the owner's manual for the proper procedure. Begin the process of calibration using the standard with a pH of 7. Once the standard has been calibrated, you will need to remove the sample and rinse the electrode with distilled water. Repeat the process again, this time using the standard with a pH of 4. Once the standard has been calibrated, you will need to remove the sample and again rinse the electrode with distilled water. You will then calibrate the final standard with a pH of 10. When the pH 10 standard has been calibrated, rinse off the electrode with distilled water. pH meters must be calibrated each time to ensure the accuracy of measurements. Using the 3 different pH standards for calibration provides for a wide range of accuracy. You are now ready to measure the pH of an unknown solution. Place the unknown solution beneath the electrode and slowly lower the arm so that the electrode is fully submerged in the solution. This sample has a pH of 5.57 at a temperature of 23.9 degrees Celsius. Once the reading is complete, remove your sample. Once again, rinse the electrode with distilled water. If this is your final sample, replace the protective electrode cap for storage. Aquí nos escribe Arturo, ¿ya terminaron de verlo? Dice Arturo, profesora. Ya, maestro. Ok, gracias. Viendo el video me surge la duda si hay alguna solución que sea pegajosa, cómo podría limpiar o qué otro método podría utilizarse para medir el pH de esta solución. Por ejemplo, la miel. Bueno, esta miel, pues dijimos que hay otros métodos de hacerlo. Podemos utilizar lo que son los papeles tornasol para evitar utilizar la burbuja, porque sí se va a quedar pegajoso ahí nuestro fluido. Entonces, a la hora de darle la limpieza, pues vamos a tener que frotar un poco. Entonces, no es tan recomendable estas soluciones muy, muy pegajosas, ¿no? Y si en dado caso se diera, entonces, pues obviamente vamos a tener que darle un buen mantenimiento a ese electrodo,
pero teniendo cuidado, ¿no? Por regular, los fluidos los cuales se mide el pH no son tan viscosos, ¿eh? La verdad, ahí sí no, no se utiliza para esto, pero sin embargo hay otras técnicas que les digo con los papelitos sin problema, ¿no? O utilizar indicadores. Tomo mi muestra, la llevo al laboratorio, utilizo mis indicadores que me dan la colorimetría y con esto hago comparativos para determinar el pH. Eso sería lo más adecuado y me evito muchos problemas. Cuando yo tengo que mover mi fluido, sacar en este caso mi muestra y llevarlo al laboratorio, hay que considerar varios factores. El trasladarme de un lugar a otro, una, puedo contaminar mi producto. La otra, las condiciones cambian. Tal vez si nada más el moverme a lo mejor una distancia de, a lo mejor 15 metros que tenga que caminar de donde está la línea de proceso a mi laboratorio de control de calidad, entonces en ese tiempo puede haber diferencias hasta de temperaturas totalmente distintas a la línea de proceso y eso puede también afectar mi medición de valor correspondiente de pH y otras variables, pero dentro de estas, el pH. Entonces, hay que cuidar, hay que verificar. Si es ese caso, necesito mi instrumento instalado en línea para que todo el tiempo esté verificando. Si no le pasa nada a mi muestra, no hay esos grandes cambios, no hay perturbaciones, pues sí puedo hacer eso. Saco de la línea de proceso mi muestra, me la llevo al laboratorio, la analizo y no hay ningún problema. Entonces, eso se tendría que hacer, Arturo. Utilizar otra técnica para medir estos valores de pH correspondientes a estos fluidos. Bien, ya vimos cómo ahí utilizaron un buffer de 10, ahí utilizaron otras soluciones buffer, así es que es necesario calibrar estos instrumentos precisamente porque pues necesitamos valores reales, ¿no? Valores adecuados cuando se genera, en este caso, el sistema de control con pH, nada más agregarle un poquito ya me puede alterar mis valores, entonces también hay que tener cuidado en esta parte de controlar esos valores de pH. Si yo tengo un fluido muy ácido, ¿qué tengo que hacer? Agregarle una base para tratar de modificar su valor correspondiente al pH, pero nada más no es agregar por agregar, sino que tengo que determinar qué cantidades tendría que hacer. Eso hacen los ingenieros químicos, ustedes no se preocupen. Pero, sin embargo, sí tienen que identificar qué cantidades, porque si me paso, entonces ahí voy a tener otros valores, va a cambiar muy drástico los valores de pH. Lo mismo si yo tengo una base y quiero que sea una base baja, con un valor bajo cercano prácticamente a lo que es el 7, a lo mejor requiero de un 8 y estoy en el 10, pues le agrego o le puedo agregar ahora un ácido o alguna solución que me baje un poco ese valor de pH, pero tengo que garantizar que sí voy a llegar al valor deseado, al valor correcto. A veces es complicado, para nosotros es complicado, para los ingenieros químicos hacen sus cálculos y determinan las cantidades. Para nosotros no, de repente estamos así, ¿cuánto le agrego, no? Si le agrego demasiado, sube rápido, o si le agrego poco, a lo mejor todavía no lo alcanzo. Entonces tendría que hacerlo de forma adecuada, esos cálculos se tendrán que realizar en el momento que se requiera, ¿no? Para poder estar controlando el flujo de alimentación, tanto de un ácido como una base, y alcanzar el valor correspondiente de pH. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? La calibraba con el agua destilada, ¿verdad? No, el agua destilada es para limpiarlo. Es que al principio mencionaba que le agregaba algo para calibrarla, pero no recuerdo qué dijo. Las soluciones buffer son las que se utilizan para calibrar y para limpiar lo que es el agua destilada. Hay que limpiarla, en este caso, este electrodo, esta membrana, y se hace con agua. Se seca un poquito con un paño, se puede secar, pero sin frotar, porque si no ahí hacemos cargas, una diferencia ahí de cargas y tenemos otra cosa. Pero para calibrar solamente las soluciones buffer es lo que se usa. Ahí vimos una solución buffer de 4, de 10 y creo que también la de 7. Gracias, maestra. No pone Ricardo.
¿Continuamos, jóvenes? ¿O algún otro comentario? Vimos el primer video. Endre Sandhauser tiene toda una sección de lo que son instrumentos para análisis, y dentro de esos instrumentos, como estamos hablando de fluidos, pues recordaremos que tenemos también lo que son los sensores para determinar igual la conductividad, que igual es parte de un sistema, de un instrumento que debe estar inmerso en el líquido. Entonces, Endre Sandhauser maneja ya desde hace tiempo, no es nuevo, ya desde hace tiempo, estos sistemas que me permiten hacer la conexión. Ustedes observaron en la fabricación cómo se tiene en la parte superior como que las conexiones, ¿no? Entonces yo puedo conectar mi electrodo, medir el pH, lo desconecto, ahora traigo mi sensor para medir la turbidez, la vuelvo a conectar, tiene un sistema de memoria para guardar los datos, ¿eh? Entonces vuelvo a conectar, sumerjo mi instrumento para determinar la conductividad y yo lo puedo hacer. A eso se le conoce como MemoSense. Entonces tienen esas características sus instrumentos de esta compañía, ¿no? Que no necesito instalar otra vez un cableado o poner más instalación, sino que con el mismo yo puedo estar conectando y desconectando a medida que yo quiera sensar alguna de estas variables. Por lo regular es la conductividad, lo que es la parte del pH, son los más comunes. Hay otros más, ahorita todavía no los vemos, pero hay otros más que también pueden usarse de este tipo, de esta forma, y así se conocen como MemoSense. En la hoja de datos, por favor, si alguien me ayuda, busquen una hoja de datos, puede ser de esta compañía, de Endre Sandhauser, para ver que ahí aparece dentro de su información este sistema de MemoSense, ¿no? De esta tecnología que ellos utilizan, que manejan, ya para estar analizando estos fluidos. Si alguien lo tiene, bueno, no lo comparte. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Por el momento no, maestra. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a la parte de ORP. De hecho, viene en conjunto, ¿eh? Decíamos que estas dos variables las puedo tensar con el mismo electrodo, ¿eh? Eso sí lo puedo yo hacer, entonces van de la mano junto con esto de pH. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver la siguiente presentación. Para hablar de ORP, tendremos que recordar que ORP viene de la palabra óxido reducción, o reducción más oxidación, así como lo estamos viendo. Entonces, por favor, vamos tomando nota en nuestros apuntes con ORP. Entonces, cuando encontremos un sensor que me mida ORP, está relacionado con esta parte de óxido reducción y que comúnmente lo relacionamos con la parte de la oxidación. Cuando escuchamos esto de que se oxida, tal vez nos estamos imaginando una tubería oxidada, un clavo oxidado por el medio ambiente, entonces viene relacionado con estos términos. Entonces, ORP, y algo de lo que ustedes hicieron dentro de su práctica al determinar que son esas sales presentes, esa disolución para medir la conductividad, pues bueno, forma parte de también los ORP, considerando esta parte de oxidación y de reducción que se llega a presentar. Por ahí algunas imágenes que ustedes nos presentaban, se formaban burbujas alrededor del metal que ustedes estaban utilizando como electrodos. Entonces, esa es una óxido reducción o llamado ORP. Entonces, por favor, váyanlo copiando.
Me indican cuando terminen, por favor. No. Ya le mandó el mensaje. Sí. Termínalo. ¿Cómo vamos, jóvenes? Ya casi, tenemos que hacer el informe. Bueno, estamos viendo una imagen, ahorita termínelo, no hay problema. Estamos viendo una imagen donde tenemos dos soluciones, sulfato de cobre y nitrato de plata. Entonces, dos soluciones, dos líquidos distintos y los electrodos. Y dentro de esta parte de los electrodos, que es el paso de estos iones, de estos electrones que vamos a tener ahí, tanto del ánodo hacia lo que es el cátodo, carga positiva, carga negativa. Entonces, aquí vamos a tener un puente, y este puente es una sal, lo que tenemos ahí. Entonces, lo que vamos a verificar solamente es precisamente quién se oxida y quién se reduce. Y aquí este es un ejemplo, bueno, esta imagen, como lo que ustedes hicieron, ¿no? Les decía, la práctica que ustedes realizaron, llevaron a cabo también parte de esto que es la oxidorreducción, que significa un intercambio de electrones, el paso de esta corriente eléctrica a través de lo que es el ánodo y el cátodo, mediante un conductor, ¿no?, que tenemos. Entonces, oxidorreducción es simplemente esto, pasar de uno a otro, ese flujo de energía, y comúnmente se le llama así, pero ahorita continuamos con la explicación, con las siguientes imágenes para que sea un poquito más fácil de entender esta parte. Pero cuando hablamos de redox, nos tendremos que acordar de ORP, oxidorreducción. Algo se oxida, algo se reduce dentro de estos sistemas, y que también me va a ser útil para estar pensando este ORP en los sistemas, en fluidos, principalmente en fluidos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía es temprano, ¿verdad? Bueno, okay. Mientras van terminando, voy pasando lista. José Roberto. Max. Presente. Charbel. Charbel. ¿Está con nosotros hoy? Lisbeth. Lisbeth. Tampoco. Kevin. Presente, Kevin, maestra. gracias. Paulina. Presente. Itzel, bueno. ¿No saben de su compañera, Itzel? Ya tiene 3 faltas. Algo está pasando con ella. No, ya le he mandado mensajes yo, pero no me ha contestado. ¿No? Híjole, bueno, esperemos que esté bien. Sí, de todos modos, cuando logre comunicarme, yo le aviso. Sí, por favor, gracias. Ricardo Alfonso. Presente. Armando. Presente. Ariel. Presente, profesora. Sandra. Gisela. Profesora, me dijo mi compañera Gisela que tenía problemas con su internet. Ah, ok. Sí, gracias.
Eres Sandra, ¿verdad? No, yo soy Fernanda y mi compañera Gisela es la que tenía problemas. Ah, ok, sí, gracias. Sandra. ¿Estás Sandra? Maestra me dijo que se sentía mal y tuvo que ir al doctor. Muy bien. Por favor, dale seguimiento. Si pasa algo, avísame, por favor. Sí, yo le digo. Gracias. Karen, Fernanda. Presente. María Fernanda, ahora sí, María Fernanda. Sí, aquí presente. Gracias, Jessica. Presente. Gracias, Almadelia. Presente. Gracias, Alexis. Alexis, ¿no está? Alexis Moreno. Leiva. Creo que tampoco. Ok, Arturo Milán. Arturo sí está. Gracias, Arturo. Emanuel Monsiváis. Presente, profesora. Gracias, Emily. Presente. Gracias, Itzel. Morelos. Gracias, Gil Alexis. Presente. Arlet. Presente. Adrián. Aquí. Abdiel. Presente. Arturo Rosas. Presente. Arturo Toshiro. Presente. Josué Emanuel. Presente, profa. Nacía. Presente. Gracias. Bueno, continuamos. Ahora sí ya podemos cambiarle. Muy bien, gracias. Sí. Fíjense lo que ocurre cuando tenemos una ORP, un óxido reducción, que también es un proceso electroquímico, que lo podemos ver en varios ejemplos. Estamos viendo en la derecha una manzana. Una manzana se oxida, así como la papa también, ¿no? O como el plátano. Entonces, cuando nosotros tenemos expuesto a un medio, es obviamente el aire, el oxígeno, pues me va a generar precisamente esto, una reacción de óxido de reducción. Lo notamos por el color que adquiere, un café cobrizo que se tiene, y eso es muestra de una reducción. Lo mismo hasta el aguacate, ¿no? Se empieza a poner un poquito medio negro, entonces realmente lo que se está haciendo es se está oxidando, y esto es por una diferencia o un intercambio de electrones. Bien, también lo vemos o lo notamos hasta en las bridas, en tuberías. Aquí, si observamos bien esta imagen, está en como que está en el mar, ¿verdad? En una costa. Entonces, el ambiente es un ambiente húmedo y además, pues, si no selecciono adecuadamente mi material, en este caso las bridas, pues miren todo lo que podemos ocasionar. La tubería, pues se ve que es de PVC, pero la brida, pues ahí se les fue, y con el ambiente que tienen ahí, pues todavía más ocurre este proceso de óxido-reducción, o que comúnmente le llamamos, ¿no? Un proceso realmente electroquímico, lo que está ocurriendo ahí. Entonces, para evitar esto, y no solamente en estas zonas, resulta que podemos encontrar tuberías, tanques, donde manejan dos tipos de materiales o más, u otros más materiales, donde tenemos esta presencia de la oxidación-reducción. Hay unos, creo que ustedes sí se los enseñan, no sé, el semestre pasado, unos sistemas, en realidad son unas barritas que me detectan primero, obviamente va a estar en contacto con el líquido, pero es una prueba que se hace para determinar si oxida el metal o cuál es la reacción que va a tener el líquido que estoy moviendo por la tubería, si yo selecciono la tubería adecuada o no es adecuada. Entonces, se les llaman, se me corta el nombre. Testigos de corrosión. Exacto. Testigos de corrosión. Entonces, estos testigos de corrosión para eso me ayudan, pero son plaquitas que se colocan ya inmersos, ya colocada la tubería, ¿no? Esto deberíamos de hacerlo antes, ¿no? Pero bueno, ya colocada la tubería, ya está instalada, entonces se hace esa inmersión con estos testigos de corrosión para verificar si no ocurre esto, ¿no? Esto es precisamente esta reacción de óxido-reducción con esta tubería. Pero en realidad deberíamos de hacer una selección adecuada antes de instalarlo.
seleccionar el material correspondiente debido al fluido que vamos a manejar o a trabajar en estos, o sea, en las tuberías, en los tanques, en los equipos de proceso, ¿no? Pero esto es lo que ocurriría cuando hablamos de una óxido reducción o el famoso redox. Y no nada más ahí, sino que también podemos tener algunos otros ejemplos, como en la propia digestión, ¿no? Cómo se lleva a cabo este proceso en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que requiere también de estos tipos de reacciones, ¿no? Que se llevan a cabo. Dentro de la parte de las baterías, lo mismo. Y aquí volvemos a la parte de la combustión. En la combustión también se le conocen como reacciones de oxidación. Se están oxidando por el comburente que está obviamente presente. Entonces recordemos que el comburente es nuestro oxígeno. Así es que una reacción igual de oxidación se conoce como la combustión que tenemos. Y aquí viene lo que es una ecuación que describe esta reacción, que es nuestro combustible, el comburente. Aquí hace falta la ignición, la chispa, para tener el triángulo del fuego, que es el principal, y generar esta fuente de energía que tenemos. En este caso la imagen nos muestra una fogata, ¿no? Al fin vamos a tener como gases de combustión. Si ocurre de forma total mi oxidación, pues voy a tener CO2, no es tan malo ese gas. Pero si yo tuviera monóxido de carbono, entonces sí ya sería un poquito más peligroso, sobre todo las concentraciones las cuales se emiten al ambiente. Genero también agua y esa energía, ¿no? La delta H que aparece ahí. Entonces, hay varios ejemplos que nos incluyen este proceso de oxidación, reducción, que nosotros podemos tenerlo. Entonces, anótenlo como ejemplos, nada más. Ejemplos de óxido reducción. Sí. Ok. Sí, sí, no hay ningún problema. Le pongo su asistencia. Gracias por avisarme. Sí. Continuamos. Díganme a qué horas son, por favor, porque no. ¿Qué horas tienen? ¿Todavía tenemos tiempo? Cuarto para las 3, para las 4. Para las 4. Ok. Bueno, terminamos. Terminamos con esta, Juanes. Ya porque ya hace hambre también, ya es tarde y hay que igual irnos a hidratar, a comer. Sí, Terminamos con esta imagen. Mañana, no es cierto, hoy es miércoles, no es cierto. Ah, sí, hoy es miércoles, ya ni sé qué día. La siguiente semana, ¿verdad? Continuamos. Sí, maestra, hasta el lunes. Hasta el lunes continuamos. El día miércoles no hay clases, entonces hay que considerar que vamos a perder una clase. Bueno, pero hasta aquí terminamos. Voy a quitar esta presentación. Y hasta aquí alguna pregunta de esto de ORP. Recordemos que el sensor para, en este caso para medir pH, también le va a servir para medir ORP. Entonces, este sensor va a ser útil para poderlo estar midiendo. El pH lo medimos, nuestra escala, acuérdense, es un número, nada más, del 0 al 14. Ya tenemos identificado nuestra escalita. El ORP no, el ORP va a tener unidades, pero eso lo vemos ya la siguiente clase. Ya la verdad ya también me arden los ojos de estar frente a la máquina desde la mañana. Pero bueno, entonces terminamos, jóvenes. No sé si alguien tenga algún otro comentario o algo. No, maestra, muchas gracias. Tenga buen día. Bueno, provecho. Gracias. Entonces, pasen buena tarde, también tengan buen provecho, jóvenes. Cuídense, por favor. Cualquier situación ahí en el Classroom me lo pueden enviar, ¿eh?